un Periodismo 2.0, un podcast del Observatorio Laufer. Hola a todas y todos, bienvenidos a Tramperialismo 2.0 del Observatorio Laufer. Yo soy Silvina Romano y me acompaña Aníbal García Fernández. Y hoy vamos a seguir con algo que empezamos en un encuentro anterior, que tiene que ver con la asistencia de Estados Unidos para América Latina, con el revuelo que se generó a partir de un anuncio que hizo Donald Trump de reducir los fondos para la asistencia para el desarrollo de la agencia USAID. En general se conoce así. Son más agencias, pero bueno, vamos a hablar un poquito de qué significa esto de la asistencia para el desarrollo y sobre todo lo que tiene que ver con el periodismo independiente, porque eso también hubo varios twitters de idas y de vueltas y un montón de gente defendiendo al periodismo independiente y escandalizados, ¿no? Porque ahora se le va a quitar presupuesto al periodismo independiente. Y la verdad que, tal como contábamos en el encuentro anterior y lo venimos estudiando hace mucho tiempo, ustedes pueden ver nuestros estudios sobre este tema de asistencia a Estados Unidos en la página de www.oblaufare.org. Y la verdad que venimos demostrando que la asistencia para el desarrollo en general tiene mucho más que ver con la injerencia en asuntos políticos internos de países de América Latina que con desarrollar periodismo de investigación, eh, yo diría mal llamado independiente, porque siempre que te financia alguien, es muy probable que ese financiamiento, esa fuente de financiamiento, defina tu perspectiva también sobre lo que vas a investigar, ¿no? Así que hoy nos vamos a dedicar un poquito a eso. Nuestro querido chilango amigo Aníbal nos va a contar algunos datos sobre este tema de la asistencia a medios independientes. ¿Cómo estás, Aníbal? Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí hablar sobre este tema porque en medios de comunicación de casi todo el mundo se dio a conocer esto que estabas mencionando. Un informe de la USAID mencionaba que se destinaron 3.200 millones de dólares desde el 2010 a programas de fortalecimiento mediático en por lo menos 70 países. Esto se dio a conocer en febrero de este año y a partir de ahí, pues bueno, como decías hace un momento, salieron una gran cantidad de medios de comunicación, muchas organizaciones no gubernamentales que también estaban siendo financiadas, así como otros medios de comunicación que se dicen ser independientes en defensa de la USAID, en defensa también de este financiamiento para la injerencia, que pues bueno, tiene una larga historia en América Latina, particularmente en el mundo también, pero digamos que esta presencia constante y sonante que tiene la USAID para distintos programas, pues ahora se hizo mucho más viral en el tema de los medios de comunicación. Sin embargo, ahí en el Observatorio Laufer, como mencionabas hace un momento, tenemos una investigación que está publicada desde el 2 de mayo del 2024, hace casi un año, en donde hablábamos de la manufacturación de consenso y Laufer en América Latina, distintos casos judiciales, medios y derecha, lo pueden consultar ahí. Y abordábamos un tema particular, Silvina, un testimonio sobre la estrategia anticorrupción ante el Congreso de Estados Unidos en marzo del 2024. Mencionaba una funcionaria de la USAID que una reciente iniciativa regional de periodismo de investigación apoyada por la USAID y el Departamento de Estado produjo más de 200 artículos de investigación de alto impacto. Este trabajo descubrió que más de 36.6 mil millones de dólares en fondos públicos que habían sido mal administrados condujo a arrestos, a investigaciones y reformas legales y políticas, pero también fomentó una sólida red de periodistas que continúan, dice la USAID, protegiendo los recursos públicos de la corrupción. Silvina, este es un tema que está pues bastante ligado al tema de la corrupción, el financiamiento que hace Estados Unidos, particularmente a estos medios de comunicación, tuvo como objetivo los distintos gobiernos progresistas, ¿no es así? Es así, Aníbal, porque me parece que ahí es donde se puede, en ese concepto de la corrupción, ahí se ve el entramado que hay entre los supuestos trabajos de investigación de periodistas y una articulación con los poderes judiciales. Y lo digo
porque no es un caso, por ejemplo, el Lava Jato y la causa contra Lula da Silva en Brasil en el año 2018, por la cual la causa del triplex de Guarujá, por la cual lo meten preso a Lula da Silva, una causa que, vuelvo a aclarar, no tenía pruebas suficientes. Fue un juicio que fue demostrado posteriormente que tuvo como objetivo el impedimento de que Lula se presentara a elecciones. Digo que hay información porque, bueno, hay un proceso judicial que dijo luego de que esto sucedió de esta manera y que él no, digamos, era inocente y no se pudo, no se pudo comprobar nunca su culpabilidad. Y este tipo de faltas del debido proceso judicial tienen que ver con organismos de periodismo independiente que empiezan a trabajar en aparentes causas de corrupción, y el concepto de corrupción ha calado muy fuerte en América Latina. Fíjense, en los principales think tanks y encuestas, por Latino Barómetro, por ejemplo, esos espacios que tienen muchísimo prestigio, que probablemente también son financiados por la USAID, se viene planteando hace como 20 años que la corrupción es el principal problema de la región. Y acá vale la pena preguntarse qué significa esto, quién define corrupción. Casi siempre es definida por organismos internacionales y por estos espacios que tienen como principal target al Estado, diría yo, Aníbal. Es decir, una crítica a los gobiernos que ponen la centralidad en el Estado y ponen la centralidad en el Estado como interventor en la economía para la redistribución de recursos. Es decir, ponen en cuestión toda la eficiencia de esos gobiernos y plantean que roban sistemáticamente, ¿no? Y eso caló súper hondo en las mentalidades y se ha puesto por encima, por ejemplo, el tema de la corrupción, por encima de las desigualdades estructurales, por encima de la falta de acceso a bienes y servicios básicos, ¿no? Entonces, en base a eso se viene hilvanando todo un relato en el cual la principal batalla que hay que dar es contra la corrupción. ¿Y quiénes son los paladines? ¿Quiénes son los que van a dar esa batalla? Bueno, los periodistas independientes, entre comillas, vinculados a los poderes judiciales. Tenemos un caso, y que lo vamos a compartir ahora, Aníbal, creo que es el más preocupante, porque además ahora vienen elecciones en Ecuador, que tiene que ver con la causa sobornos, que en su momento se llamó causa Arroz Verde y está particularmente vinculada al financiamiento desde Estados Unidos al periodismo independiente, entre comillas, de Ecuador, ¿no es cierto, Aníbal? Es así, tenemos investigado varios casos que tienen que ver con este tema del vínculo existente entre los distintos medios de comunicación que se dicen ser independientes y autónomos, cuando en realidad son independientes y autónomos hasta incluso de sus mismos pueblos. Pero en este caso particular de Ecuador, tenemos la existencia del financiamiento que hizo en algún momento la National Endowment for Democracy, la conocida NED, que también es parte del Departamento de Estado, y la USAID, que ahora está en, digamos, en suspenso, si va a seguir o se va a reestructurar. Para nosotros, al menos para mí, Silvina, parece que esta reestructuración que viene del gobierno de Estados Unidos desde hace varios años, pues va a volver a reestructurar a la USAID. La NED, particularmente en el caso de Ecuador, financia a distintos medios de comunicación. Uno de ellos es Fundamedios, que tiene también un vínculo bastante aceitado con la Freedom House, con la Open Society y también con el Intercambio Internacional para la Libertad de Expresión, el denominado IFEX. También está otro caso de otro medio de comunicación que fue importante también porque después de eso desarrolló esta causa conocida como Arroz Verde, es el medio de comunicación Mil Hojas, y también tenemos la existencia, Silvina, de otro caso que es Plan B, en donde convergen también Juan Carlos Calderón, que también está vinculado a Fundamedios, y también Fernando Villavicencio, que digamos fue una figura importante hasta hace algunos años, que vino desde este financiamiento de los medios de comunicación y posteriormente llegó a la política, incluso llegó a ser candidato también
para la presidencia en el Ecuador. Entonces, por eso retomar este caso de Ecuador nos parece importante, no solamente por este contexto electoral, sino porque es un ejemplo muy, muy, muy bueno de cómo llega a financiar Estados Unidos a estos distintos medios de comunicación y, como decía Silvina hace un momento, afectan los intereses de un Estado que intenta recuperar los hilos de la economía, que intenta no hacer esta intervención en la economía como mencionan los economistas neoliberales ortodoxos, sino más bien tener presencia en el ámbito económico para organizar de otra forma la vida social, la vida política y la vida económica, Silvina. Entonces, este caso de arroz verde, pues es importante y tú tienes más detalles al respecto también. Fue sin duda el caso clave del proceso de Lawfare y de persecución política por la vía judicial mediática en Ecuador. Pensemos que con este caso se proscribió al expresidente Correa de la política, es el caso por el cual Jorge Glass, ex vicepresidente, sigue preso. Digamos, fíjense el impacto del que estamos hablando, ¿no? Cuando trabajamos en esta trama, ¿no? Esta trama que se elabora entre medios de periodismo independiente y Poder Judicial con un objetivo que es quitar a determinados sectores de la política, cuando uno profundiza ahí encuentra muchos detalles interesantes, entre ellos los periodistas que hicieron esta investigación, tú contabas lo de Villavicencio, el propio Cristian Zurita, llegaron a declarar, primero hicieron sus propias demandas personales contra, por ejemplo, Correa, ¿no? O sea que se involucran ellos mismos judicialmente, ¿no? Pero además, cuando llegan, arman el juicio, se arma el juicio, a partir del Twitter publicado por este portal de periodismo independiente Mil Hojas, ellos llegan a tribunales con una cantidad de documentación que no se sabía de dónde había salido, probablemente se decía, bueno, de inteligencia, pero ¿quién le pasa esa información? Es decir, hay toda una intencionalidad, un entramado ahí, y con el tiempo, y luego de asesinado Fernando Villavicencio, escuchen lo que estamos diciendo, en las elecciones del año pasado en Ecuador, fue asesinado Fernando Villavicencio, luego de eso se obtuvieron los chats entre Villavicencio y una informante que vinculaba a Villavicencio y a la actual fiscal Diana Salazar, donde digamos, se esclarecía que Villavicencio tenía vínculo con la embajada estadounidense, igual que la fiscal, ¿no es cierto? Y que la embajada estadounidense tenía una intencionalidad clara en contra de la posibilidad de que el correísmo volviera a ganar las elecciones. Es decir, más claro me parece imposible, pero esto no es que pasa en Ecuador nada más. Cuando uno ve los casos de Argentina, la causa Cuaderno, tiene un armado muy similar al de la causa Soborno. Y estas causas son muy similares a la forma en la que se investigó, entre comillas, el Lava Jato en Brasil. Ustedes acuérdense, una mega causa judicial que involucró a partidos políticos, empresarios, etcétera, pero sobre todo fue una causa que, digamos, que contuvo una cantidad de demandas, denuncias, prisiones preventivas y allanamientos que involucraron ¿a qué? Al Partido de los Trabajadores. No fue por igual contra todos los sectores de la política. Y lo mismo en Argentina. No es que se investigó en la causa Cuaderno a diferentes sectores de la política. No, 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 fue una causa expresamente organizada en contra de Cristina Fernández de Kirchner y su círculo cercano, igual que la causa Vialidad. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? Periodistas que reciben pruebas que luego son probadas como falsas o pruebas manipuladas. ¿Qué tienen en común? Que los juicios y todo el proceso judicial está viciado. ¿Qué tienen en común? Que se elimina la presunción de inocencia. ¿Qué tienen en común? Que los periodistas vinculados a estas investigaciones filtran información y todo el tiempo buscan la espectacularización de estas causas judiciales. Así que para ir cerrando y para no aburrir, les contamos que este entramado está publicado en este informe en el Observatorio Lawfare, lo pueden ver a modo de ejemplo, digamos, y que esto de defender el periodismo independiente como si fuera algo bueno en sí mismo, no, es algo que hay que tomar con pinza
invitamos siempre a que la gente busque la manera de informarse más, de leer. Cuando vean el titular corrupción, tengan mucho cuidado. Eso, ¿no es cierto? Y con esta tendencia del periodismo a banalizar todo lo que viene de la política, a criminalizar a determinados sectores de la política, porque al final lo que sucede es que quienes se apropian de la política, los empresarios que son dueños de esos medios de comunicación, de esas redes sociales, o que, digamos, o que esos medios siguen siendo financiados desde fuera, que no, digamos, en un entramado que no tiene nada que ver con las necesidades de la gente, que poco le importan las necesidades de la gente, Aníbal. Así es, poco les importa y también poco importa a veces en este tipo de medios de comunicación decir de dónde obtienen la información, dejarle claro a la audiencia cuál es su posición política, qué es lo que están defendiendo. Al final, ese tipo de cosas, Silvina, no suelen estar presentes. En nosotros, por el cambio, sí tenemos esta claridad también política y claridad ética y toda esta información que estamos detallando en este podcast es información pública. De hecho, es importante también mencionar que todo este financiamiento que se hizo desde Estados Unidos hacia distintos países en términos del financiamiento a los medios de comunicación salió de una página que tenía activa el gobierno de Estados Unidos y que actualmente ya no se encuentra activa y tampoco ya está toda la información que antes sí se encontraba, así que el país que se preciaba de ser el más transparente, el que solicita y pide constantemente a los otros países que tengan los datos abiertos, pues bueno, Silvina, los fueron tapando y los fueron cubriendo. Así que esta información, repito, salió de esa información pública y oficial que tenía Silvina, el gobierno de Estados Unidos. Así que vamos cerrando este podcast. Me dio mucho gusto estar con ustedes y sobre todo aportar estos datos y esta información y sobre todo la claridad de un podcast que tiene que tener esta característica de apuntar sobre todo hacia temas que son relevantes y que son de coyuntura, Silvina. Bueno, nos despedimos de Tramperismo 2.0. Será hasta la próxima porque, como sabrán, hay muchísimo por hablar con esta nueva administración en Estados Unidos, con todo lo que está pasando en nuestra querida América Latina y el Caribe. Me despido de ustedes, Silvina Romano. Un abrazo fuerte, Aníbal. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, me despido también desde la Ciudad de México y no se pierdan los siguientes podcasts de Trumperialismo 2.0. Hasta luego. Trumperialismo 2.0, un podcast del Observatorio Laufer.